Muy buenos días, Mario y Carol, público televidente. Como bien saben, el señor José Mujica está de visita en Guatemala y ha despertado bastante entusiasmo dentro de la ciudadanía guatemalteca. Vamos a dialogar esta mañana con Ronald Solís, él es coordinador del área de reconciliación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, para analizar el liderazgo de Mujica a la luz del contexto guatemalteco, algo que ha sido denominado inclusive en otros países y a nivel latinoamericano como el fenómeno Mujica. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, Carol. Empecemos hablando por ese imán. Estamos en Guatemala, pues inmersos en una situación en la cual decimos no hay referentes, no hay liderazgos, y se ha visto al señor Mujica como pues una luz al final del túnel y algo que quisiéramos o anhelaríamos tener en el país, aunque como cualquier figura pública también resulta un poco controversial, porque claro, así nadie es monedita de oro. Unos te quieren, otros no te quieren. Pero hablemos un poco de todo ese cúmulo de cualidades o de características que hacen a Pepe Mujica lo que es. Me gustaría empezar por tu apreciación general en cuanto a cómo tú ves ese liderazgo, cómo lo analizas. Bueno, en principio vale la pena señalar que nos enfrentamos el día de hoy en esta visita en una contradicción importante. Mientras que Pepe Mujica termina su mandato con alrededor del 65% de aprobación en el ejercicio, nosotros terminamos los últimos 6 meses del actual presidente pidiéndole la renuncia. Ahí hay una contradicción importante que quizás no es muy consciente en la ciudadanía, pero al final de cuentas termina por marcar un poco la percepción de esta visita. Indudablemente que el señor Mujica tendrá sus detractores, tendrá gente que no comulga con sus ideas, tendrá gente adversa a sus posicionamientos ideológicos y políticos, pero seguramente poca gente puede negar la referencia moral, la referencia de honestidad que es un funcionario público, particularmente haciendo vida lo que está intentando promulgar y lo que está intentando llevar al ejercicio político al más alto nivel en un país que no es, digamos, tan ligeramente exigente en cuestiones políticas. Entonces, a mí fundamentalmente lo que me explica el fenómeno de Mujica es un hecho de coherencia fundamental entre lo que vive, entre lo que expresa, entre lo que hace políticamente, pero fundamentalmente en lo que interpreta de la realidad, el contexto que le toca vivir. Y que lamentablemente en nuestro país aquellas virtudes, y aquello que ya deberíamos de considerar como normal, y es justamente parte de eso que mencionabas, tener coherencia entre lo que se dice, entre el discurso y la práctica, se ha tornado algo extraordinario o excepcional cuando debería de ser práctica de vida, especialmente en política. Por supuesto, porque si uno al final de cuentas, por ejemplo, también dentro de este escenario político uno analiza algunas eslogan como por ejemplo, vamos a hacer de la ley nuestro camino, ni corrupto ni ladrón, y uno se da cuenta que los partidos políticos no es un caudillismo, sino que es un conjunto de gente que está atrás de este caudillo al final de cuentas, pero que al final también expresa las prácticas políticas de los partidos, que expresa las prácticas políticas de grupos de poder. Uno se da cuenta que hay una inconsistencia importante entre el discurso y la práctica. Y yo creo que eso es un hecho elemental que en este país hoy se reclama. Es decir, hoy en la ciudadanía reclama que el que se postula, que el político tenga transparencia, que lo que dice en campaña lo cumpla, que genere un poco de esperanza a una ciudadanía tan abatida moralmente, con un desespero importante frente a una coyuntura que no nos da horizontes para ver a dónde llegar. Entonces, al final de cuentas, yo creo que en este momento la visita de Mujica al país refresca el ambiente, da halitos de esperanza, por lo menos nos pone a reflexionar que tenemos la posibilidad de exigir porque hay seres humanos que tienen coherencias de vida, y que esas coherencias de vida al final de cuentas terminan siendo un elemento importante y referente para los desarrollos políticos. Pero también aumenta el anhelo, o podría también tener el efecto contrario, decir, Dios mío, eso es lo que nosotros quisiéramos tener en el país y que no vemos por ningún lado. Pero a mí me gustaría ir como desagregando el análisis en varios factores, porque al final este fenómeno Mujica o el liderazgo Mujica tiene varios componentes. Yo podría pensar, bueno, son distintos, pero yo lo dividiría en 4 por asuntos de tiempo. Uno es la cuestión de la imagen de Mujica, la otra cuestión es el discurso, el otro elemento es su práctica de vida, como bien mencionabas, y el otro tema son sus políticas de Estado. Empecemos por el tema de la imagen, es decir,
¿Qué es lo que transmite? En unas sociedades en donde lo que se piden son liderazgos jóvenes, y el señor en términos de imagen, pues es un anciano, es un abuelo. Aún así es atractivo. Es una persona que viste de manera sencilla, que si tú lo vas a juzgar por apariencia no verías que es un hombre carismático. ¿Qué análisis haces tú de eso primero, de lo visual? Es que lo que pasa es que es un hombre sabio, ¿no? Que dice las cosas muy de frente, pero no confronta, es decir, no exaspera los ánimos. Yo creo que eso al final de cuentas también es un elemento importante porque da la posibilidad de discutir cosas y no necesariamente de confrontar ideas. Entonces, indudablemente, en un continente joven, una imagen como mujer que como pudiera no cuajar en la percepción, pero lo que pasa es que justamente yo creo que ese es el fenómeno. Un hombre sabio, coherente, que termina diciendo las cosas como son y que no le da empacho en decírselo a quien se lo diga, incluso de reclamarle a los mismos jóvenes la falta de motivación y la falta de objetivos en la vida. Es decir, no tiene como mucho empacho para decirlo. Y yo creo que eso es un elemento importante, la franqueza con la cual también él se plantea frente a los públicos. No es el políticamente correcto. ¿Recuerdan aquel exabrupto frente a un comentario que hizo alrededor del expresidente Kirchner? Sí, yo me recuerdo muy bien. Del cual terminó finalmente ofreciendo disculpas. Pero es que él se plantea así, con esa espontaneidad muy fresca. Que rompía mucho los protocolos, mucho el deber ser. Si se plantea, pero yo creo que eso también refresca los ambientes de esa formalidad, de ese protocolo, de ese encuadre político que en muchas ocasiones hace rompe con lo convencional. Y que distancia de la ciudadanía. Pero también posiblemente esa imagen de abuelo, por otro lado, le da eso que tú bien decías, ese tamiz de ser un hombre sabio. El abuelo bonachón, el abuelo cercano, pero también él en su apariencia no era el típico presidente que vestía con los últimos trajes y a la última moda europea con los mejores casimires. Y eso, si bien para algunas personas también no era correcto por asuntos políticamente correctos, pues también lo perfilaba como un hombre más cercano a la gente, o por lo menos más normal. Pero además auténtico con su manera de ser. Cuando él lo invitan a Alemania a hacer una visita de Estado, él señala lo incómodo que se sintió cuando lo fue a traer una comitiva en carros Mercedes-Benz y lo llevaron por Berlín. Él decía lo incómodo, él se plantea como un ciudadano común que tiene una responsabilidad mayúscula y la reconoce y la admite, pero que le parece ser que esa pompa, que ese protocolo termina por asfixiarlo y no estar más de cerca con los problemas que hay que resolver. Lo aleja del pueblo. Lo aleja del pueblo y yo creo que lo aleja de sí mismo, que son las cosas que al final de cuentas se reclama permanentemente, no estar lejos de quien uno es. Y Papa Francisco, sin ir muy lejos, también ha asumido esa misma actitud, es decir, en un mundo vorazmente más consumista, en donde como te veo, te trato, y mientras más recursos se tiene, aparentemente más se lograría ganar el respeto de la gente. Él, por el contrario, quiere demostrar un sentido de la vida diferente. Es decir, incluso él siempre ha repetido que hay que ser feliz con poco, y eso aparentemente tiene también, permea dentro de la población y sobre todo dentro de los jóvenes. Y particularmente porque yo creo que más que ser, bueno, es un político, indudablemente es un estadista, pero cuando uno lo oye hablar pareciera que está oyendo a un filósofo, más que a un político, porque hace referencias importantes que terminan con apreciaciones políticas, pero se fundamenta en ideas filosóficas, el tema de la felicidad, el tema de la esperanza, el tema del compromiso frente a la vida, independientemente de cuáles sean las opciones, y con un realismo político que lo ubica al decir la inversión es importante, porque sin inversión no podemos apoyar otros procesos. O la educación es importante. O la educación es importante, pero no cualquier educación tampoco, es decir, una educación relativizada y contextualizada. Entonces a mí me parece que todos estos elementos hacen de él un ser humano, por supuesto, excepcional, un ser humano que estuvo detenido 13 años y que sale a los 50 a reconstruir la vida y después se haga casi 25 años después presidente del país. Así es. Uno se pregunta qué hay atrás de ese ser humano. Es decir, no es cualquier persona, sino que es una persona que ha aprendido a aprender. Ya que habíamos caído en el tema del discurso, también hay que valorar de que sus
palabras distan mucho de la típica parafernalia política. Su lenguaje es muy sencillo y eso también dentro de un líder político es una característica muy importante porque conecta con la gente. Pero vamos a ver qué es lo que dice nuestro público televidente en redes sociales. Mario va a dar lectura a los comentarios. Adelante, Mario. Gracias, Carmen. Le hemos preguntado a la audiencia, ¿considera que Pepe Mujica tiene cualidades que los políticos en Guatemala podrían imitar? Acá varias respuestas que ustedes han dado a este planteamiento, tanto en Twitter como en Facebook. Rosalia García dice, imposible querer que los corruptos de nuestro país, con 1 o 2 días que estará su excelencia Mujica, absorban algo de él, como es la honestidad, dice la televidente. También José Mora, Mujica es el ejemplo a seguir y nos postea una fotografía con una de las frases del exmandatario uruguayo, donde dice, la honestidad es la mejor estrategia para gobernar. También tenemos más comentarios. Acá Laura Estrada, hasta la pregunta es necia, nos dice. Y también Denis Gustavo Rabanal. Lo curioso es que cuando aparece una figura política similar a él, gente como ustedes, Canal Antiguo y Contra el Poder, lo buscan hasta debajo de la ropa interior. Bueno, es su argumento respetable, no lo compartimos, pero respetable. Evangelina Carranza de Reyes, la honestidad, su trabajo, su lealtad es un ícono, pero esta gente no tiene capacidad de aprender. Se refiere a la clase política guatemalteca. Irna Yolanda Morales también dice, pues es igual que todo, lo que pasa es que a los burócratas marxistas les hacen más propaganda, pero no es lo que dicen una gran porción de uruguayos. Bueno, salió con unos altos índices de popularidad al dejar la presidencia Pepe Mujica. Tan es así que Tabaré Vázquez repitió con el Frente Amplio, el partido de Pepe Mujica. También Breni Analí González dice, claro que sí, las buenas cualidades deberían imitarse, la honorabilidad, servicio y humildad. Parte de lo que ustedes están comentando en las redes sociales, lo invitamos a que lo siga haciendo vía Twitter y Facebook. Regresamos contigo, Carmen. Gracias, Mario. Honestidad parece ser la columna vertebral de los comentarios y bien lo decías, Ronald, esta honestidad no tiene que ver únicamente con el manejo transparente de recursos públicos, tiene que ver con esa coherencia entre discurso y práctica de vida. El señor en su momento decidió donar el 90% de su salario a fundaciones. El señor no se fue a vivir a casa presidencial o a un palacio presidencial. El señor se quedó viviendo en una casa humilde, se quedó utilizando su mismo vehículo. Algunos califican esto de populismo. ¿Tú cómo lo ves? Es que sigo pensando que es coherencia y respeto a sí mismo. Lo que pasa es que eso es tan difícil de ver ya en las sociedades contemporáneas. Que se ve con sospecha. Y se descalifica. Claro que se ve con sospecha que alguien que pueda vivir más cómodamente siga manteniendo su mismo ritmo de vida. Pero es indudablemente que no, insisto, lo hace un personaje diferente, pero también tiene que ver mucho con su formación de joven, con lo que le ha tocado vivir en la vida y con lo que ha aprendido en este proceso. Entonces, pues claro que cualquiera se podría decir, el salario del presidente de Uruguay es de $12.000. ¿Cuánto gana el presidente guatemalteco en un país tan pobre como el nuestro? Y gana seguramente mucho más que el presidente Mujica. Eso es un acto de coherencia, pero fundamentalmente yo lo sigo refiriendo a un acto de respeto a sí mismo y frente a sus ideales. Y por mucho que se quiera plantear que indudablemente hay detractores, por mucho que se quiera plantear que hay un grupo de gente que finalmente no quedó de acuerdo con su gobierno. Que dicen que es un farsante incluso. Que es un farsante. Hoy te puedo asegurar que no solamente los medios de comunicación, muchos grupos sociales que quisieran reunirse con el presidente Mujica para entender un poco de qué se trata ese quehacer político en todos los sectores, desde la gente que manifiesta los días sábados en la Plaza Central hasta la clase política que está un paso atrás y que no quiere contaminarse con lo que está ocurriendo, y seguramente muchos candidatos a la presidencia el día de hoy hubieran querido reunirse con él para imagen, pero al final de cuentas lo que evidencia es que es un referente histórico en la actual vida política de América Latina. Y que hay que considerar el otro factor, que es él llega a la presidencia de su país en unas circunstancias, digamos, no tan críticas como las que estamos pasando en Guatemala, pero sí caracterizadas por el descontento social con las clases políticas tradicionales. Y justamente esa forma de ser, ese era el tipo de liderazgo que Uruguay necesitaba en el momento.
es básicamente el tipo de liderazgo que nosotros estamos clamando tener en Guatemala. Además de lo que tú bien mencionabas, traía una historia. El señor había sido guerrillero, había estado al parecer 14 años en prisión, si no estoy mal. Entonces todo eso termina también de ponerle un cierto halo de heroísmo. Claro, y es la antítesis de la vida política, particularmente en Guatemala. Él demuestra que el ejercicio político no necesariamente desgasta. Él demuestra que puede entrar a un ejercicio de administración con un país sumamente confrontado, pero que puede salir con muchos detractores, pero con un país relativamente cambiado. Y donde la aceptación de su ejercicio es una aceptación alta. Es decir, es que eso tampoco es gratis. Uruguay no es una sociedad muy relajada, no es una sociedad políticamente laxa, es una sociedad educada en términos generales, es una sociedad exigente, que no tiene los niveles de pobreza que tiene el país, que tiene una clase empresarial fuerte, pero también con visiones diferentes a las que nosotros estamos teniendo en este país. Entonces lo que demuestra el ejercicio, no solamente de coherencia, etcétera, etcétera, es de que se puede pasar por un puesto, honestamente, sin enriquecerse, y saliendo con mayor popularidad. Pero eso pasa también, Ronald, con un buen manejo del poder político. Y aquí sabemos que eso requiere mucha sabiduría. No cualquier persona es capaz de manejar poder, y a veces con una pequeña cuota de poder, sea de tipo económico o de poder político, muchas personas pierden la cabeza. Claro, y yo particularmente a eso lo adjudico a la claridad que él tiene cuando plantea de que quien quiere ser empresario que se dedique a hacer negocios, pero quien quiera ser político que se dedique a la vocación de servir. Y aquí hay una diferencia realmente importante. Veamos cuánto, por ejemplo, de los postulados en este momento a candidaturas en diferentes escenarios vienen de sectores empresariales y no vienen de un ejercicio político de vocación. Porque piensan que administrar el país es lo mismo que administrar una empresa, y es algo completamente diferente. Pero viene también un poco de todas las visiones neoliberales, ¿verdad? En términos de que el Estado es un mal administrador y que por lo tanto hay que privatizar las empresas estatales. Eso termina de ser como un referente de que el por qué los empresarios deben de estar en política. Pero él, insisto, la antítesis ha demostrado que no siendo empresario, que no siendo una persona que se deje seducir por las mieles del poder, por toda esa parafernalia, puede ser un buen ejercicio, y un ejercicio honesto, respetuoso con la ciudadanía, respetuoso con sí mismo, respetuoso con una ideología que él plantea que no está traicionando, pero que entiende que el mercado es importante, pero también rescata un adaptado. Esa es la otra visión, que él representaba la visión de una nueva izquierda, que también en el país no logra cristalizarse del todo. Y con un argumento de fondo que me parece que es interesante. Él dice la alta política, refiriendo al ejercicio de la política en el cual él estuvo, no tiene que seducirse ni por el mercado ni por la economía. Y ahí marca una brecha importante, ¿verdad? Porque se está planteando nuevamente el rescate del ejercicio del bienestar común, teniendo en cuenta que el mercado no le puede dar la espalda y que no traiciona su ideología, y hay otros elementos, por ejemplo, muy contradictorios, que por ejemplo en América Latina particularmente lo refería cuando señalaba, hacía algunos comentarios sobre la realidad colombiana, y lo decía, yo no sé si la paz y la justicia vayan de las manos. Y planteaba él que quizás muchos colombianos estarían en desacuerdo con él, porque para conseguir la paz no necesariamente la justicia podría ser el elemento básico. Muy contradictorio, pero reflexiones que hay que plantear y dilemas que hay que abordar, porque de lo contrario no podemos quedar bien en todas las esferas. En todo, claro. Es decir, un liderazgo adaptado a las nuevas situaciones políticas, económicas a nivel mundial, un liderazgo coherente, un liderazgo comprometido, y sobre todo el hecho de saber que un presidente está para servir a la ciudadanía y no para servirse del poder político y de la economía nacional. Gracias, Ronald, por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a ir ahora a la mesa principal con Carolina y con Mario, quienes tienen más información para usted.